amigos? Muy buenas, bienvenidos al Diván de Pablo. Les habla Pablo de la Vega y os lo dije en la última entrevista, que la siguiente íbamos a hablar de balonmano, un deporte que la verdad a mí siempre me ha gustado desde pequeñito, como se suele decir, o desde chiquitito. Entonces, pues un deporte muy interesante, muy noble, muy bonito, la verdad, y que tiene muy poco potencia, si dijéramos, periodística a nivel nacional. Pero bueno, estoy aquí en el pabellón municipal del Pandero, en Palma del Río, y tengo conmigo a 3 invitados en mi diván. Le he tenido que ampliar un poquito el diván, pero al final han cogido los 3 perfectamente, no ha habido ningún problema. Tenemos, empezando por mi derecha, a Manu, portero del Ars Palma del Río. No lo había dicho, os lo digo ya. Este es el equipo al cual estoy entrevistando. En medio tenemos al técnico, a Víctor Montesinos, que es el entrenador del Ars Palma del Río, y a Antonio, que es un chaval de aquí del pueblo y que juega también en el Ars Palma del Río. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí conmigo en este diván para charlar sobre balonmano. Víctor, arranco contigo. Tú has sido jugador del Ars y actualmente técnico. ¿Cómo se compagina o se lleva bien el tema de ser, pues hasta hace unos años eras compañero de algunos de tus jugadores, a día de hoy hoy eres su entrenador, ¿no? ¿Eso se ha asimilado bien? ¿No ha habido ningún problema en el equipo? Viendo la clasificación, desde luego que no. Bueno, son muchos años aquí en este club, desde que tengo uso de razón. Gracias a mi padre pues me decanté un poco por este deporte y, como bien dices, pasé por todas las categorías inferiores de él. Ya después llegué al primer equipo, más que por mi calidad o por ser buen jugador, pues más por mi dedicación, por mi afán de llegar y con las ganas que yo traía ahí, mi chispa, que siempre me ha gustado dentro del vestuario como compañero, pues crear el buen ambiente y demás. Y bueno, y me dieron la oportunidad de poder pues compartir vestuario con Manu, como ya digo, y al final pues poco a poco yo me voy dando cuenta, como te digo, que no tengo calidad ni para jugar en esta categoría, ni para llegar a una Sobal ni nada, y lo que tanto me ha gustado y lo que tanto he querido siempre y he vinculado con mi vida, que ha sido el deporte del balonmano, pues lo tengo que llevar a otra rama. Estuve 2 años con César Montes, que aprendí mucho de él, de segundo entrenador, y pues por ahí me despertó un poquillo esa chispa. Siempre estaba vinculado a las categorías inferiores de aquí y al final pues poco a poco eso ha hecho que yo en ningún momento pensaba que fuera a llegar al primer equipo como entrenador, ni mucho menos, pero que, como ya digo, siempre he tenido ese gusanillo, siempre me ha gustado y bueno, prácticamente la primera temporada que lo cogí fue a falta de 2 meses, que estaba jugando, estaba de jugador, ya pues prácticamente fue un año muy malo, fue justo descenso de Asobal y fue una temporada muy trágica, casi descendemos, después pues económicamente nos fue bien la cosa y bueno, tuvimos que tirar un poco de la gente del pueblo y yo pues que llevaba ya 2 años prácticamente sin jugar tuve que volver a jugar y al final pues el entrenador por motivos laborales tuvo que dejarlo y pues yo di ahí un paso al frente, salvamos al equipo, ¿no? Los que estábamos ahí confiaron en esos 2 meses en el trabajo y al final pues mira dónde nos encontramos después, 3 años intentando de progresión y bueno, estamos ahí peleando por un ascenso a la máxima categoría y como siempre digo, un trabajo un bloque muy joven que va para largo plazo, que no queremos resultados ya, ojalá los haya y lo estamos teniendo, pero que es algo y un trabajo que le queremos dedicar ahí para un futuro. Bueno, es de recordaros que el Ars Palma del Río, Zumosol Ars Palma del Río, está en la división de plata del balonmano español, que si lo comparamos con el fútbol, la Liga Asobal sería la primera división, donde juegan Real Madrid, Barcelona, etcétera, Liga Asobal más conocida, y la división de plata del balonmano español sería lo que es actualmente la segunda división del fútbol español, pues, por ejemplo, donde juega el Córdoba Club de Fútbol. Así que tiene su mérito. Por cierto, Víctor, antes de pasar con nuestros otros 2 invitados, tienes una plantilla de 22 años y medio aproximadamente de media de edad, que me parece espectacular. Estáis clasificados ahora mismo en tercera posición, empatados con el Barça B, que no cuenta a la hora de esa lucha por el ascenso a Asobal, a 4 puntos del líder, que es el Teucro. Un proyecto, como tú has comentado antes, que en principio iba para medio largo plazo, lógicamente, viendo el plantel que tienes, pero ahí seguís. El año pasado entrasteis en el playoff, este año otra vez estáis dentro, o sea que al final las cosas han ido un poco más rápido, ¿no? de lo normal, o de lo que debería haber sido más lógico.
Sí, como he dicho, pues bueno, gracias, y siempre se lo digo a los jugadores que han confiado en un trabajo, y siempre es bueno y trabajar con gente joven, porque tiene esa ambición, esas ganas de seguir progresando, de seguir demostrando que son válidos para seguir jugando este deporte y al máximo nivel. Y bueno, y siempre pues intentamos que haya esa armonía dentro del equipo y ese buen rollo para que también sea todo mucho más fácil. Somos todos uno y eso al final se refleja. Como hemos dicho, un trabajo a largo plazo, pero que está dando resultados desde la temporada pasada ya, está dando resultados, y es gracias a ellos, a los jugadores y al compromiso que están teniendo pues cada jornada y cada día de entrenamiento y cada temporada completa. Manu, portero de Las Palmas del Río, creo que lleva 12 temporadas, ¿no?, en el equipo. Por ahí anda. Por ahí anda, ¿no? O sea, casi nada ya el aparato. Yo siempre he tenido una consideración especial hacia la portería, ya lo he dicho, me gusta mucho el balonmano. Me parece que tiene mucho mérito, ¿no?, resistir ahí con la cara delante de los brazos casi a un tío que te viene pues de 1,97 m, por ejemplo, y te lanza un auténtico misil contra la portería. Pues te puede lanzar a 6 metros, a 8, a 10 o a 3, y aguantar el tipo ahí e intentar reaccionar. ¿Eso es un instinto, me imagino, o eso es entrenamiento, o eso es estar un poco no muy bien de la cabeza? O sea, gracias por el aporte. Vamos a seguir desmitificando el mundo de la portería. Bueno, yo creo que es más una percepción visual del aficionado o del que no está realmente en la portería. Al final hay que tenerse consciente que el jugador compite para ganar, y si le mete pelotazo en la cara al portero, la pelota no entra. Con lo cual, realmente, si miras de 60 goles que se pueden marcar en un partido, un marcado de 30-30, no hay ningún lanzamiento a la portería, muchos de los partidos terminan sin ningún balonazo en la cara de los porteros, lo cual refleja, bueno, que los jugadores saben dónde tienen que lanzar, dónde están lanzando, y tienen control sobre ello, y al final pues sales con una visión despreocupada en cuanto a si te van a hacer daño en esas acciones o no. Igual que los jugadores, pues cuando le meten un pase a pivote, el pivote no está pensando, ostras, la que me va a caer con este aquí, que me va a meter un hachazo. Al final vas, te revuelves, metes el gol, haces penalti y tal, y se trata un poco de eso. Al final no estás pendiente de lo que te puede pasar realmente, porque confías en la calidad de los jugadores y que es la buena voluntad. Hay una ley no escrita en ese aspecto, porque muchas veces cuando hay un lanzamiento, por ejemplo, de un extremo, que por ejemplo está aquí Antonio, que es extremo, ¿no? Hay un lanzamiento y medio liptado y tal, ahí un poquito entre los brazos del portero, un poco a la cara y demás, siempre el jugador siempre pide disculpas. No sé si hay un poquito, o sea, lo que tú hablas, ¿no?, un poco de concienciación por parte del jugador de que eso puede hacer mucho daño. Eso es un recurso más que tiene el jugador, el jugador de campo. El portero convive con ello, igual que por ejemplo un tenista cuando lanza y da en la red e intenta de ajustarla lo máximo posible a la red sin que la toque, para que su lanzamiento sea lo más complicado de volver por el jugador contrario. Pues esto es más o menos lo mismo, es un recurso más. No hay una intención realmente de hacer daño, y lo que piden es un gesto un poco de disculpa por haber lanzado ahí, que no es intención de hacer daño, sino de intentar meter un gol. Siempre yo acepto las disculpas, siempre que no haya una maldad, una predisposición a hacer daño, pues sí. Otra cosa diferente son, por ejemplo, están penalizados con roja los lanzamientos que impactan en la cara desde el punto de penalti. Se entiende que hay muchos sitios donde lanzar como para tener que buscar una situación desde un punto de penalti, desde 7 metros, sí, que esté cerca de la cara al portero. Claro, entonces eso desde la normativa nueva pues se ha regulado, y eso es roja. Al final yo creo que siempre sabemos dónde lanzamos. Si tú tienes algo con ese portero, se huele. Si tú tienes intención de darle la cara a ese portero, le vas a dar la cara. Le va a enterar, por lo menos lo va a intentar, ¿no? Y el portero se va a dar cuenta que vas ahí a por él y ya empieza ahí. Sí, vamos. Eso al final es jugar partidos, miles de partidos, jugas. Vosotros seguramente pues tenéis idas y vueltas, conocéis perfectamente a los rivales, y al final pues sabéis un poco de qué coge a cada uno. Antonio, tú eres de aquí de Palma, pues supongo que sea para ti un orgullo enorme, ¿no? Representar al equipo de tu pueblo, ¿no? Claro. Por toda España. Yo, igual que he visto, llevo desde pequeño, desde los 12 años, media vida más o menos, tengo ahora 23, y llevo toda la vida aquí en el club, y es un orgullo. A mí es de los que más me duele este deporte aquí en Palma. Además tiene mucha tradición aquí, y eres súper reconocido aquí en el pueblo, has jugado al mar, ¿vale? La verdad que luego tu puesto de extremo, pues hombre, ahí siempre sois un tipo de jugador un poco más bajo, con menos peso. Al final eso también supongo que en defensa tendréis más dificultades, ¿no? Tenemos alguna que otra dificultad.
yo me he encontrado en situaciones realmente curiosas de a lo mejor encontrarme con un pivote que pese 145 kilos o 150 kilos y tener que saltarme el pivote y rodearlo y tener que pelearme con él. Por cierto, una posición, Víctor, la del pivote. El otro día, por ejemplo, que os estuve viendo contra el Balonmano Córdoba, el derbi, por cierto, muy interesante el partido, me gustó mucho y disfruté mucho en la grada. Aparte de que lamentablemente no se le da el bombo que requiere este deporte, ¿no? Pero un pivote como el vuestro, que si llega un momento la camiseta la tenía por encima de la cabeza, ¿no? Al final también es una posición en la cual tienen que luchar ahí permanentemente y tiene mucho mérito por la intensidad, ¿no? de la fuerza que tienes que hacer ahí para hacerte la posición, para luchar contra la defensa contraria, encima recepciona el balón, tira portería, ¿no? Posición complicada también, ¿no? Claro, yo siempre que voy a los colegios a dar charlas, siempre que animo a los niños y a las niñas para jugar a los manos, está la referencia a eso de que este deporte, pues, gracias a Dios no está encasillado, pues tienes diferentes posiciones en las que, pues, diferentemente tu estatura o tu forma física, pues, se puede adaptar a un sitio o a otro. Normalmente el pivote es uno de los más corpulentos del equipo, porque saben que van a aguantar muchos más golpes, que necesitan aguantar mucho más ahí de espalda a la portería, pues esa posición, esas líneas de pase y al final, pues, siempre y gracias a Dios, pues bueno, nosotros creo que no solo en esta temporada, sino llevamos muchos años disfrutando de muy buenos pivotes aquí en Palma del Río. Yo creo que ha sido uno de los puestos mejores cubiertos o así en el club este. No sé cómo lo veis, os lo pregunto a cualquiera de los tres, me puede responder, incluso los tres si queréis, pero yo, viendo el balonmano desde fuera, siendo un aficionado, que nunca me he dedicado ni he jugado al balonmano, pero como aficionado, ¿no? Para mí las dos posiciones más importantes que yo veo, ¿no? Desde fuera, lo que me parece más clave, ¿no? Que es la portería, el tema del portero, y el jugador central, el que juega central en ataque, aparte de las defensas, multitud, el 5-1, el 6-0, el 3-2-1, en fin, 4-2, la defensa que se quiera implantar por parte del técnico. No sé, tú por ejemplo desde la portería, si ves como tú coincides conmigo o no, o crees que puede haber algunas posiciones que pueden ser más claves. Me refiero a clave de que puede estar la diferencia o la clave de un partido, por ejemplo, muy ajustado, ¿no? Yo creo que realmente la portería, hay estudios estadísticos que lo demuestran, es una de las posiciones donde más influye a la hora de que un equipo gane, pierda, o empate o desarrolle un juego u otro. Luego, por otro lado, coincido también contigo, el central es una pieza clave, pero también depende cómo ese equipo se arme, qué tipo de jugadores tiene a los lados y qué tipo de plantilla o qué tipo de juego quiere desarrollar. Hay jugadores donde el central simplemente es un manda jugadas, de la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 8, simplemente, y no tiene más... Bueno, tiene tiro exterior, en fin. Bueno, sí, es que depende de cómo quieras jugar todos los balonmanos. A día de hoy, desde luego, los tres puestos de primera línea son los que más pesos tienen dentro del juego de ataque, independientemente de que estén en una posición o en otra. El mejor jugador del mundo realmente es lateral izquierdo. En su selección juega de central, en su club de vez en cuando también, pero es un jugador de unas características determinadas. Creo que todos los puestos en el balonmano, sobre todo los tres de primera línea, tienen un peso específico en el juego de ataque inmenso. ¿Cómo lo ves, Víctor? Yo, dentro de mi filosofía y de los pocos años que llevo metido dentro del balonmano y lo que yo siempre he intentado tener y confeccionar en mis plantillas, yo lo llamo siempre la columna vertebral. Empiezas por la portería, un defensor central y finalizas con pivote. A partir de esa columna vertebral, como bien ha dicho Manu, tú tienes que saber lo que tienes a cada lado y tienes que intentar buscar ese equilibrio. Pero para mí es verdad que es fundamental la portería, el defensor central, después un central que es un poco el director de juego ofensivo y un pivote ofensivo, pues también que también ayuda a esa columna. Después, como ya he dicho, pues para mí, por ejemplo, nuestra sistemática, nuestros defensores exteriores tienen un papel muy importante, también sobre todo no solo en defensa, sino en la salida del contraataque, y tienen ahí un papel muy importante. Y bueno, nuestros laterales creo que es donde se inicia prácticamente todo nuestro peligro allí, partiendo de la base que atrás es donde tienen que ser sólidos. Nosotros, si metes 100 goles, pero te meten 101, más negocio, sí. Has perdido. Así que empecemos por atrás y ya después iremos progresando para adelante. Antonio, ¿cómo lo hacéis? Porque en la tele muchas veces no se aprecia, ¿no? Pero por ejemplo los extremos, lo que juega de extremo, hay un lanzamiento,
para el portero y el portero saca en largo y el extremo ya está casi en el otro área, ¿no? Entiendo que eso, veis el lanzamiento y lo jugáis, ¿no? Claro, eso se entrena mucho, eso ya huele cuando el rebote va a salir de nuestra parte y tienes que estar tú casi en el medio del campo ya. Y en nuestro equipo, por ejemplo, se juega mucho a eso, se juega mucho a los contraataques y una buena defensa, una base defensiva. Y luego con respecto a lo que hemos hablado del tema colectivo y tal, yo creo que dentro de los deportes de equipo, el balonmano es uno de los deportes donde más dependencia tienes del compañero, sobre todo en defensa. En el momento que un defensa tiene un fallo ya se nota muchísimo y cuesta muchísimo corregirlo y no llega a la situación por parte del otro equipo. Entonces creo que es bastante complejo y bastante importante que haya un buen engranaje en un equipo para que haya buenos resultados. En cualquiera de las posiciones creo que sería muy importante. Víctor, ¿cómo se trabaja este nuevo cambio de normativa de que ahora, pues cuando te excluyen a un jugador, pues cuando vas en ataque puedes jugar con 6 y el portero pues sustituido por un jugador de campo, ¿no? Al final supongo que ahí habrá una táctica, porque por ejemplo el otro día en el partido vi una de las jugadas que no lo utilizaste, ¿no? Preferiste que el portero se quedara atrás porque el resultado ajustado, ibais uno por arriba y no quisiste atacar con 6, no sé si era por miedo a una pérdida de que el gol es inminente. Sí, o eso, ¿cómo lo gestionas? No soy muy partidario de las nuevas normas, de ahora que nos han sacado, de atacar con 7 jugadores o con 6 sin portero. Pero bueno, ya que están, pues la explotamos y la aprovechamos. Hay veces y momentos de partido en los que, pues, incluso atacando con 5, con uno menos y estando el portero atrás, pues por ejemplo el otro día en Córdoba tuvimos, creo recordar, en todas las situaciones de inferioridad tuvimos éxito de gol. Es verdad que fue en un momento en el que ya el partido estaba de 1, empate o así, quedaba poco tiempo, y ya pues quedaba poco tiempo, ahí quizás pues lo mismo, es mejor dormir ahí un poquito a arriesgar y que nos metan un gol sin portero. Y bueno, son momentos en los que también en caliente pues tomas una decisión, puede ser buena, puede ser mala, pero nosotros más o menos lo llevamos así un poco. Manu, balonmano, ¿qué necesitas para tú que llevas pues muchos años, ¿no? Por ejemplo aquí en Palma, pero el balonmano al final ha ido perdiendo fuelle, ¿no? Ha quedado un poco a nivel europeo, juega al Barça, que es el que compite fuerte, que tiene un plantillón impresionante, ¿no? Pero ¿qué les faltaría en tu opinión, ¿no? ¿Qué no les falta? O sea, que te pongas a mirar por donde te pongas a mirar, hay carencias. Es así. Vivimos con ello, lo asumimos y tiramos para adelante, pero por ejemplo en Sevilla se jugó en el 2013 el Campeonato del Mundo, entonces fue el del mundo, ¿no? Lo ganamos. En Sevilla no se sabía que se estaba jugando un campeonato, era una de las fases del Campeonato del Mundo, había 3 carteles colgados. Un año antes, ese mismo año, se estaba anunciando en el centro de Sevilla los carteles, con stand, con juegos, que se iba a jugar el europeo de básquet, que se jugaba en el 14. Un año antes. La gente ya no sabe lo que es el balonmano. Por ejemplo, me nominaron aquel año, me parece que fue como mejor deportista de balonmano de la ciudad de Sevilla y tal. En aquella gala, que yo estuve allí presente, no se nombró ni una sola vez la palabra balonmano y habíamos sido sede de un campeonato del mundo. Ni una sola vez. Ni el alcalde, ni los presentadores, no había ninguna referencia. Es una cosa estrambótica. Lamentable. Se puede mejorar desde la federación, desde los medios de comunicación, cualquier iniciativa que se haga de dar a conocer lo que es el deporte, para los patrocinadores, todo es fundamental. Sé que las instituciones, por ejemplo con nosotros en Palma del Río, en nuestro pueblo, se vuelcan con nosotros, nos ayudan muchísimo, igual que a los otros clubes de la ciudad, como pueden ser por ejemplo en el atletismo, en el fútbol, en el karate, y eso demuestra un compromiso por parte de las instituciones públicas. Pero aparte de eso, necesitamos que se dé a conocer este deporte, iniciativas como la tuya. Estamos eternamente agradecidos. Estamos agradecidísimos a nuestro patrocinador principal, Fumosol, que apueste por nosotros, que un proyecto joven, de futuro, y que se vincula a nosotros. Y como él, muchísimos comercios de toda la zona, de toda la comarca. Necesitamos muchísimo más apoyo privado y mucho más medios de comunicación implicados con dar a conocer este deporte. Creo que es una reivindicación, no solamente por el parte de balonmano, sino que no es lógico que una deportista como Ruth Beita gana un europeo
medalla de oro en europeo, y se abra un informativo a nivel nacional hablando de cómo Cristiano lleva las zapatillas, o cómo son sus zapatillas, y se dedique 3 minutos de tiempo en prime time a eso. No es justo, independientemente de que a la gente, pues haya gente que le pueda gustar como lleva las zapatillas Cristiano Ronaldo. Creo que la profesión de periodista debería de ser más autocrítica con qué ofrece y a qué dedica el tiempo. Y como eso, el chaval este, fíjate tú, que no me acuerdo del nombre, patinador, que ha ganado por cuarta vez, me parece que ha sido o tercera vez el campeonato del mundo, un montón de cosas. Creo que a todos nos múltiples ejemplos, ¿no? Hay muchas carencias. Y al final el balonmano es un deporte que da resultados, o sea, que no es que la selección española ha sido 2 veces campeón del mundo, o sea, Palma del Río, Alas Palma del Río está compitiendo en la segunda categoría nacional en puestos de playoff en un pueblo que tiene 21.000 habitantes. Una Sevilla, una ciudad como Sevilla de 1 millón de habitantes, 1.400.000 en toda la zona de influencia metropolitana, no tiene ni un equipo decente en primera, y hacen esfuerzos porque ese equipo sea decente, pero con aspiraciones de la División de Honor Plata ahora mismo no hay. Entonces, explica un poco la poca implicación que existe en lugares donde se podría dar mucho más de sí. El baloncesto en Sevilla casi ha desaparecido. Sí, porque lo ha cogido el Betis y demás y lo ha mantenido. ¿No? Te hablo de la ciudad que yo conozco. En Córdoba, capital, está el Caja Sur, que ha tenido que comprar la plaza, le falta apoyo para poder tener más posibilidades. Casi ha desaparecido un equipo como Pozo Blanco, y nosotros somos afortunados que en Córdoba, Puente Genil está en Asobal, estamos nosotros y está Caja Sur, pero en Almería, ¿qué hay? Y en Jaén y en el resto de las comarcas de andaluzas, ¿qué hay? Son análisis que se deberían de hacer mirar todos. Antonio, lo he dicho antes, estáis ahí luchando por el playoff, en teoría sois los primeros del playoff, está el Teucro por encima, que es el que ascendería de forma directa. Lo vemos bien, ¿no? Quedan pocos partidos, pero desde tu punto de vista hay opciones, primero de permanecer en el playoff y de coger al Teucro, que tiene que visitar este pabellón. Que haya partido y haya matemáticas para llegar al primer puesto, se puede. Entiendo que ese es el objetivo, ¿no? Por de la plantilla, el técnico seguro que el objetivo es mucho. El objetivo es el ascenso, lo tenemos clarísimo y vamos a por ello, vaya. Os recuerdo que hoy tenemos aquí partido a las 6 de la tarde. Víctor, ¿cómo lo ves? Este partido de hoy como todos los que quedan ya. Son finales, son muy complicados contra un equipo en el Arco de Ciudad Real, que ya el año pasado nos quitó organizar la fase de ascenso aquí en Palma en la última jornada. Se fue para Irún, ¿no? Nos fuimos para Irún, sí, correcto. Y bueno, están ahí con expectativa también de meterse, están a 2 puntitos de meterse en esta fase. Y nosotros tenemos muy grabada la palabra en la sangre humildad, que es la que tenemos y la que nos ha hecho llegar aquí. Y es lo que digo, quedan 7 finales, quedan 7 partidos, pero nunca miramos a más allá, siempre miramos al objetivo. Nuestro objetivo ahora mismo es al Arco, es una final, es un partido muy duro, muy importante, en el que pues nos encantaría volver a brindarle unos puntos a nuestra afición y sobre todo pues, bueno, al trabajo que llevamos realizando, que siempre pues eso es lo que te da también a seguir ahí arriba y el que te da pues ese empuje para seguir peleando y luchando y disfrutando de lo que estamos haciendo y de lo que nos gusta a todos tanto. Ya para finalizar, que ya tenéis que ir a calentar, preparar el partido y demás, para mí hay 3 jugadores en el mundo. Uno está actualmente jugando, 2 ya no juegan. Parecidas posiciones, pero para mí han sido los 3 mejores, ¿no? de lo que yo he visto. No sé si coincidiréis o si tenéis algún otro que aportar. Para mí Talan Dusevalle me ha parecido un genio del balonmano y yo lo disfruté muchísimo junto con Jakimovic, me parecía lo más espectacular que había de la época, ¿no? Eso fue increíble, pero a mí ese rectificado en el aire, que me parece un milagro que alguien pueda tener esa capacidad para hacerlo, o tirar un lanzamiento de cadera a 4 dedos del suelo y que entre, no, o sea, me parece un jugador fantástico. Luego la defensa 5-1 para mí, el 1, que era Jackson Richardson, que eso era un infierno cada vez que España se enfrentaba con Francia. Eso era complicadísimo superar, y para mí el que ha sido jugador de balonmano total y es actualmente Nikola Karabatic. No sé cómo lo veis, si coincidís conmigo, si podríamos incluir a alguien más, ¿no? Está Hansen, en fin, hay muchos jugadores, ¿no? Algunos se pueden incluir, pero desde luego los que has dicho estarían en el top. O sea, yo me atrevería, en mi
humilde opinión, yo incluiría un Más portero, humilde ¿no? que la mía, imposible. Algún portero debería de incluirse en esa lista, ¿no? No, por ejemplo. Matt Olson, que también lo habéis tenido Sí, allí, señor. me parece Sí, que un eso era espectáculo. una pasada de Un portero. espectáculo, ¿sabes? Y yo creo que Más Pasterby, que está al fin. sí, pero quizá mirando la mirada atrás, el desequilibrio que producía ese portero en Sí, marcaba la diferencia. ahí va. Yo creo que sí, ahora hay como 4 o 5 porteros que dependiendo del estado de forma de uno o de otro las marcan. Ese siempre las marca. Yo coincido totalmente con lo que has dicho, apoyo también lo de Manu, pero yo, pues bueno, como español y de aquí, de la tierra, pues tiraría también a por un jugador que para mí ha sido de los más completos a nivel no solo nacional, sino mundial, que ha sido pues también Alberto Entre Ríos, que tenía lanzamiento, tenía finta, tenía visión de juego, defendía, tácticamente era perfecto. Para mí ha sido también un referente y un poco ya hablando a nivel nacional. Ya después lo que tú has dicho, pues Sí, otro eso es otros jugadores que Antonio, no hemos dicho extremos, pero no sé si tú... Tenemos ahí también... Seguramente los hay muy buenos y lo sabes. De los que hemos hablado me ha pillado a mí bastante pequeño. Ya, me imagino. Lo que he podido ver en vídeo, pues Sí. eran bastante buenos, ¿vale? Ah. Pero luego como extremo Juanín García. Juanín García es un tío bajito como yo, con una calidad increíble. Y una velocidad... Y ahí está todavía. Tremendo, ¿no? Ahí está todavía metiendo goles. Estaba maquinoso. Sí, No está mal. muy pequeño yo. También. Y José es de un 80. No, digo que me pilló muy pequeño Sí, también. muy Sí, bien, pero muy eso bien. era yo. sí, Era una Rafael mejor- Rosa nombrado mejor jugador del mundo. En el 96, Un 95. extremo, mejor jugador del mundo. Eso es complicado, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias Manu, Víctor, gracias a ti. Antonio. Yo recomiendo a la gente, por favor, o sea, no es porque a mí me guste o ellos hayan accedido a hablar conmigo. El balonmano es un deporte muy bonito, muy interesante, muy divertido. Si lo veis en directo, todavía os enganchará muchísimo más. Desgraciadamente las televisiones y los medios de comunicación no le dedican el tiempo que requiere este maravilloso deporte, que para mí es súper noble. Después de los golpes que se dan, siempre hay una deportividad casi extrema entre jugadores, entrenadores y al final forman una pequeña familia. Así que os lo recomiendo, por favor, seguir el balonmano, muy divertido, y si podéis acceder a un partido en directo, muchísimo más, os gustará muchísimo más. Manu, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. placer. Mucha suerte en lo que queda de Muchas temporada. Antonio, muchas gracias y adelante, ya a muerte aquí, ya a conquistar y llegar a esa Sobal que seguramente es muy merecida. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima entrevista, ya veremos. Todavía no está perfilado cuál va a ser el siguiente o los siguientes invitados. Un saludo.